Maru Campos no es una niña, tiene un equipo legal, sabe perfectamente que lo que hizo constituye un hecho ilegal, que puede tener repercusiones incluso para su propia persona. Y para mí la duda es qué hace que una gobernadora decida dar estos pasos. ¿Es acaso que la CIA llega y los amenaza? ¿Es acaso que ellos deciden hacerlo para poder cacarear o controlar el crimen dentro de sus estados y decir que están haciendo algo? También no me queda muy claro cuáles son los incentivos que llevan a una gobernadora a trazar ese camino, que es un camino tan peligroso para ella misma. Pero de verdad yo sí me pregunto qué pasó por la cabeza de Maru Campos cuando cuando decidió tomar esta decisión. Se formaliza juicio político contra la panista que dejó entrar agentes de la CIA a México. La mayoría de los medios públicos y privados no le han puesto la suficiente atención a un tema que es fundamental, que son los audios de Honduras, el famoso Honduras Gate. Hay toda una serie de audios que se han filtrado en los que escuchamos al expresidente Juan Orlando Hernández hablar con altos niveles del gobierno actual, entre ellos el presidente Nasri Asfura, y dicen cosas que son tremendas. Habla, entre otras cosas, de hacer una campaña mediática de descrédito muy seria en contra de los gobiernos de Colombia, de México y de Honduras. Cuenta además cómo Javier Milei habría apoyado este proyecto con $350,000 y habla además de que asesores muy cercanos al presidente Trump estarían muy cerca de un medio que se crearía en los Estados Unidos para difamar, para hacer campañas negativas en contra de los gobiernos progresistas de América Latina. Esto, por supuesto, que forma parte de una escalada de largo aliento que desde hace rato estamos diciendo que se viene en contra de los gobiernos progresistas de América Latina después del fracaso de Estados Unidos en su aventura por Irán. Iniciar la solicitud de juicio de desafuero por parte de Morena hacia la gobernadora panista. Este 12 de mayo, la presidenta de Morena, Ariadna Montiel Reyes, anunció que promoverá un juicio político y buscará el desafuero de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván. Esto por dejar entrar a agentes de la CIA a México sin ningún tipo de permiso federal, a lo cual obviamente los panistas han salido a respaldar a su compañera panista y a acusar al gobierno de Sheinbaum de una supuesta persecución política. Que les quede bien claro. Nosotros estamos orgullosos de nuestra gobernadora. Respaldamos al gobierno de Chihuahua y nos honra que en Chihuahua no se pacta con criminales, nos honra que en Chihuahua se persigue al crimen organizado con toda la fuerza del Estado. Última hora, se caen las mentiras de Chabelo Federico Doring y los panistas que dicen que gracias a la CIA, Chihuahua es más seguro. Pero acaban de asesinar a Lina Rodríguez, presidenta de las Mujeres Ganaderas, en su negocio por varios hombres. Maru Campos, bien gracias. He sido respetuosa de proteger a las familias mexicanas, como lo indica el artículo 1 de la Constitución. Echándose unas chelas, escondida en su búnker en la mansión dorada de 80 millones de pesos. Le encuentran casa dorada a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, de 31 millones de pesos, usando las grúas del Estado para trasladar árboles grandes y pelar los montes con 12 elementos de la Fiscalía para cuidar su casa, aparte de sus guaruras personales de ella y su hermano. Y les voy a mostrar en mi canal cómo no coinciden sus ingresos con todo el dineral que tiene en inmuebles y esta relación que tiene con José Luis García Mayagoitia, que era el exsecretario de Haciendas de César Duarte. O sea que él movía los billetitos, que además tiene 2 empresas, Sisoguchi y Mykonos, y desde las cuales hacía Maru Campos múltiples tratos inmobiliarios. Y muy curioso porque apenas empezó a andar con su exmarido en el 2023 y duró 2 años casada con él. Él se llamaba Cruz Rusek y era uno de los empresarios más acaudalados de Chihuahua, que tenía un imperio de más de 20 empresas y el año pasado falleció. La mata vieja. También te platicaré cómo se le cayó el montaje a Karina Barrón por querer acusar a Waldo Fernández de violación y él pudo demostrar que era un montaje y ella está actualmente en prisión. Esta súper amiga de Alito Moreno, de Paco Cienfuegos, nada más para que ustedes se den una idea del tipo de amistades de esta mujer que ahora está en prisión. Asesinada Lina Alejandra Rodríguez Castillo, empresaria y secretaria nacional de Organización de Mujeres Ganaderas de México. Esto sucedió en las instalaciones
instalaciones de Agrocali, una empresa donde ella era la dueña. Elementos municipales acudieron para atender el llamado. Este fue hecho a las 15:41 horas y la encontraron a una mujer de 43 años herida en la cabeza y abdomen con arma blanca. También una mujer de 25 años resultó lesionada en este acto. Chihuahua tiene tasa alta en crímenes porque es frontera estratégica con Estados Unidos, zona histórica de disputa entre grupos criminales, con rutas de tráfico muy rentables. La Sierra Tarahumara funciona como corredor y refugio, mientras que la debilidad institucional, la corrupción y la impunidad permiten que estas estructuras operen. Y no veo con claridad ella qué pensó. Esto puede tener repercusiones electorales muy fuertes para el Estado. Totalmente. Porque a la gente, al mexicano promedio, cuando tú le preguntas si quiere o no tener operativos encubiertos de Estados Unidos en México, la abismal mayoría te dice que no. Aquí estamos los chihuahuenses, Maru. Tienes que rendir cuentas a nosotros. ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Vende patria! ¡Vende patria! ¡Vende patria! O TV apesta. Aseguraron al aire que el gobierno estatal estaría ejecutando operativos conjuntos con la CIA para desmantelar laboratorios de droga en la entidad. El momento que encendió las redes con la torpeza narrativa que ya los caracteriza, los conductores intentaron contradecir a los medios críticos, declarando textualmente: cuando los medios quieren meter la narrativa de que los agentes de la CIA solo estaban de paso capacitando a los militares con el uso de drones. Lejos de limpiar la imagen de la mandataria, la declaración confirmó lo que diversos analistas venían denunciando: presunta injerencia de agencias extranjeras en territorio mexicano, algo que constitucionalmente resulta altamente cuestionable y políticamente explosivo. Los mismos comunicadores remataron asegurando que todo este escándalo es un complot para perjudicar a la gobernadora panista rumbo a las próximas elecciones. Clinical TVS demuestra por qué se ha convertido en el aliado más peligroso de Maru Campos. Cada intento de defensa termina siendo una autoconfesión política que erosiona la credibilidad del panismo chihuahuense. Con amigos así, ¿quién necesita enemigos? A ver, y si están actuando en México con autoridades locales es porque tienen un convenio de coordinación. Y todo eso, tanto migración como el convenio de coordinación con Estados Unidos, etcétera, esto es responsabilidad del gobierno federal, ¿ok? Entonces, que no se haga la que no entiende, la que está sorprendida, porque cuando le conviene sabe de todo y hasta se mete en los líos de la fiscalía. Claro. Cuando no, dice, ay, pues fíjate que yo no sabía ni que estaban estos tipos en México. No me digas, ¿no? Sí. Entonces lo que quiere es darle un llegue, ¿sí?, a Maru, porque se acercan las elecciones del 2027. Es cierto. Es lo que está haciendo. Entonces ya cambió la versión el fiscal de Chihuahua. Claro, tienes razón. Es lo que está diciendo. Tienes razón. ¿No? Sí. Que cambió la versión. Tienes toda la razón. Toda la razón, sí. Efectivamente. Aquí la idea es atacar a una gobernadora que no forma parte de su partido político. A ver, yo me quedo también con lo que dijo el embajador de Estados Unidos en México. México debería de estar profundamente alerta de que el gobierno de Donald Trump haya enviado como embajador a una figura como Ronald D. Johnson. Y no, esto no es paranoia, ni antiamericanismo tampoco. Esto es memoria histórica. Estamos hablando de un ex boina verde, un ex militar entrenado en operaciones especiales y un ex agente de la CIA por más de 20 años. Él no es un diplomático tradicional, no es un académico, no es un especialista en cultura mexicana. Es un hombre formado en inteligencia, en seguridad, en operaciones estratégicas y control geopolítico. Y todavía hay mexicanos ingenuos que siguen celebrando su llegada como que si fuera un funcionario neutral. Este mismo personaje fue embajador en El Salvador durante el ascenso autoritario de Nayib Bukele. Mientras el mundo denunciaba espionaje contra periodistas, concentración de poder y pactos oscuros con pandillas, Johnson mantenía una relación extremadamente cercana a Nayib Bukele. Investigaciones periodísticas incluso lo señalan de haber protegido políticamente al gobierno de El Salvador de investigaciones relacionadas con corrupción y posibles vínculos con el MS-13. Piénsalo bien.
un ex CIA, cercado a un gobierno acusado de espionaje, ligado a operaciones de seguridad, y ahora enviado a México justo cuando Washington vuelve a hablar de terrorismo, acción militar, intervención contra cárteles y seguridad hemisférica. Sí, el violador en serie, criminal convicto de 34 felonías, que supuestamente venía a traerle paz al mundo, ya bombardeó una escuela con más de 180 niñas y ha creado instabilidad política en todo el mundo, hablando de seguridad hemisférica. Y todavía quieren fingir que esto es diplomacia normal. El propio Johnson declaró ante el Senado estadounidense pues que todas las cartas ya estaban puestas sobre la mesa. Cuando alguien le preguntó sobre posibles operaciones en contra de los cárteles dentro de México. Y yo no sé ustedes, pero para mí eso significa algo muy claro. La posibilidad de que operaciones unilaterales estadounidenses, como lo que está pasando en Chihuahua, pues ya se está normalizando discursivamente. Y aquí está la estrategia de los Estados Unidos que ha utilizado en contra de Afganistán, Irak, Colombia, etcétera, etcétera. Primero etiquetan grupos como terroristas. ISIS en Afganistán, Irán, Irak, que después nosotros nos dimos cuenta que todo empezó con el CIA. Más en Palestina. ¿Y quién les dio 31 millones de dólares? Israel. ¿Y con quién está asociado Israel? Los Estados Unidos. ¿Y quién le manda todo ese dinero a Israel? Los Estados Unidos. Y luego convierten el supuesto problema, en este caso los cárteles mexicanos, en amenaza de seguridad estadounidense. ¿Pero quién está alimentando los cárteles con armas? Los Estados Unidos. Entonces, ¿son aliados o los quieren combatir? Después mandan perfiles militares y de inteligencia. Finalmente intentan justificar presencia e influencia cada vez más profunda. Y así empiezan las doctrinas intervencionistas modernas. Lo más grave de todo esto es ver a mexicanos aplaudiendo. Políticos del PRIAN que destruyeron el país durante décadas, ahora quieren entregarle autoridad moral a Washington. Y todo para no admitir que el narcotráfico creció bajo sus propios gobiernos. Le resulta más fácil actuar como administradores coloniales que asumir responsabilidad histórica, porque eso es lo que realmente incomoda. México no enfrenta solamente una lucha territorial o política, también enfrenta una batalla psicológica. La mentalidad colonial nunca desapareció completamente, solo cambió de idioma y de traje. Hay sectores de las élites mexicanas que siguen creyendo que el orden solo puede venir desde afuera, desde el hombre blanco poderoso, según ellos, desde el aparato militar extranjero, particularmente desde Washington. Admiran el poder estadounidense no porque amen a México, sino porque se sienten pequeños ante el poder y necesitan desesperadamente asociarse simbólicamente a él. Por eso celebran figuras como Johnson, como Donald Trump, porque ellos representan fuerza imperial. Por eso a estas élites no les molesta que Donald Trump sea un violador en serie, que sea un criminal convicto con 34 felonías. Hay que mencionar que Pliego apareció en los archivos de Epstein y que igual que a Trump no le gusta pagar sus impuestos, que colapsó todas sus empresas y que está colapsando la democracia, la seguridad nacional, la economía y la dignidad del pueblo estadounidense. Ellos representan control, vigilancia, dominación. Y para partidos como el PRIAN, que son el dinosaurio político de México, aferrarse a este poder simbólicamente es literalmente de vida o muerte. Pero la historia latinoamericana ya nos ha demostrado bastantes veces cómo terminó esto. Intervención, dependencia, presión política, erosión de soberanía y gobiernos actuando más para intereses extranjeros que para su propio pueblo. Y un país que normaliza todo eso lentamente deja de ser verdaderamente libre. Y una sola pregunta solo para terminar todo esto. ¿Me pueden decir ustedes a qué país ha entrado el CIA y los Estados Unidos que hoy en día disfruta de soberanía, estabilidad política, económica y seguridad nacional? ¿Me pueden decir ustedes a dónde ha entrado el CIA, en donde ya no existan grupos terroristas? ¿A dónde ha metido las narices los Estados Unidos que hoy en día gocen de libertad? Bueno, esto los dejo de tarea. Que tengan buen día. A través de sus redes, Ronald Johnson dio el pésame y además acepta la colaboración entre agentes mexicanos y norteamericanos para el desmantelamiento, porque fíjate de dónde venían. ¿Sí? Venían de desmantelar 6 laboratorios de droga sintética. ¿Viste el tamaño de los laboratorios? Hasta el tonito, de verdad. Bueno, ahí estaban las fuerzas estadounidenses, agentes encubiertos de la CIA usando uniformes de la Fiscalía General del Estado. Gobernadora. Tercer acto, quieren castigar a la gobernadora. Sí, no, pobrecita. ¿Cómo por qué la vas a castigar si lo único que hizo fue facilitar el ingreso de espías de la CIA, darles uniformes de la Fiscalía General del Estado, traicionar a la patria prácticamente sin el consentimiento ni la aprobación del gobierno federal? Y por eso la vamos a castigar, caramba, se me hace excesivo, dice Ricardo Anaya. Estos derechangos son de lo peorcísimo. Lo exigimos.
la extradición inmediata de Rubén Rocha Moya y de todo su círculo señalado. Inmediata de Rubén Rocha Moya. Todo lo demás es justificación. El tiempo nos dio la razón. En Chihuahua el barco se está hundiendo y los capitanes ya empezaron a saltar. Acaba de renunciar César Jáuregui, el fiscal y mano derecha de Maru Campos. ¿Por qué ahora? Porque el escándalo de la entrega de soberanía a los extranjeros ya es insostenible. César Jáuregui no era cualquier funcionario. Era el guardián de los secretos de Maru Campos desde hace años. Su renuncia ocurre justo cuando la plataforma Centinela está bajo la lupa federal y el piso 18, entregado a agentes de Estados Unidos. Es un escándalo nacional. ¿Se va por motivos personales? No se engañen. Se va porque no quiere ser el que pague los platos rotos de una traición a la patria que ya no pueden ocultar. Agentes extranjeros operando como si fuera su casa. Y una gobernadora que prefiere viajar a Texas que coordinarse con la presidenta Claudia Sheinbaum. El fiscal sabe que la justicia federal viene fuerte y prefirió tirar la toalla antes de que el escándalo lo hunda a él también. Maru Campos se queda sola y expuesta. Este es el principio del fin para un gobierno que le dio la espalda a México para arrodillarse ante Washington. Justificación cada vez menos defendible. Todo lo demás ya es justificación. ¿Qué nos van a decir? Jorge Romero, el líder del cártel inmobiliario, hablando de lo terrible que es la situación en el país. Bueno, ¿por qué no empieza a hablar del cártel inmobiliario? ¿Quiénes integran el cártel inmobiliario? Jorge Romero, capo que inició con la corrupción inmobiliaria en Benito Juárez. Gobernó a través de su antecesor, Mario Palacios, como su jefe de gabinete y proyectos especiales. Él diseñó la estrategia para controlar el padrón del PAN en Ciudad de México, así se hizo de todas las dirigencias blanquiazules en las alcaldías. Hoy coordina a los diputados federales del PAN. Christian von Roerich, primer sucesor de Romero en Benito Juárez. Tiene un largo historial de violencia, destacando cuando junto a sus guaruras golpeó por la espalda a un adulto mayor. Está preso desde 2023 por haber robado 300 millones de la reconstrucción tras el sismo de 2017, cuya comisión estaba encabezada por, sorpresa, Romero. Autorizó la construcción y ocupación del edificio en Zapata 56 que colapsó menos de 2 años después de su desarrollo, y donde 2 personas perdieron la vida. Mauricio Tabé, tras conquistar Benito Juárez, el cártel inmobiliario se interesó en expandir sus operaciones a otras alcaldías. Este grupo financió la campaña Tabé, uno de sus más prominentes integrantes, con este objetivo en mente y lo convirtió en alcalde de Miguel Hidalgo. Tabé ha autorizado cientos de obras de manera irregular en su corto tiempo en el poder, incluido su negocio familiar, Don Eraqui, en donde su padre intentó acuchillar al funcionario que iba a sancionar al local. Santiago Taboada, la apuesta del cártel inmobiliario para hacerse del gobierno de la ciudad, y así llevar sus negocios a todas las alcaldías. Santiago Taboada es el capo del cártel que más poder ha amasado en los últimos años tras agregar más tranzas al repertorio criminal de la pandilla. Es quien está detrás de la campaña del miedo por el agua, que tiene como objetivo privatizarla. Los hermanos Mendoza, Luis y Víctor. Uno es un político ambicioso y el otro un funcionario reservado. Lo que tienen en común es ser tremendamente corruptos. Mientras Luis como legislador operaba para este grupo, Víctor era el responsable de autorizar las obras que ponen en riesgo la seguridad de los vecinos. De hecho, Víctor dio el visto bueno a la construcción de City Towers con más pisos de los que permite el gobierno de la ciudad. En este lujoso complejo vive toda la cúpula del PAN en la capital, incluido Luis. Hoy, mientras uno es el candidato de Taboada en Benito Juárez, el otro sigue huyendo de la orden de aprehensión que le giró la fiscalía. Santiago Torreblanca, así como Tabé llevó los negocios del cártel a Miguel Hidalgo, Torreblanca era su apuesta para Coajimalpa. Junto al resto de los mencionados se incorporó a Acción Juvenil a mediados de los 90. Le debe su carrera de eterno diputado a Romero. No se trata del miembro más brillante del cártel, sus exabruptos incluso le han costado el regaño público de su patrón. A su hermano, a quien él impuso en un alto cargo de la alcaldía Benito Juárez, se le recuerda por una declaración violentamente racista, incluso para los estándares del PAN. ¿Vamos a permitir que esta pandilla se apodere de la ciudad? ¿La verdad? ¿O por qué no explican qué pasó en Chihuahua?
representación social sustenta y amplía la teoría del caso y las líneas de investigación dadas a conocer en el anterior informe público elaborado por esta unidad especializada. Respecto de la presencia de personas presuntamente de origen extranjero en el convoy operativo, se informan los siguientes hallazgos. Se corrobora, con base en la nueva información incorporada a la investigación, consistente en videos provenientes de puntos de vigilancia, que desde el jueves 16 de abril, cuando el convoy partió de la ciudad de Chihuahua, se integraron a dicho convoy 4 personas no identificadas, vestidas de civil y sin insignias distintivas de corporación o agencia de seguridad alguna. Como ya les mostré, Wendy Chávez Villanueva, la titular de esta unidad creada por la gobernadora para autoinvestigarse, aseguró que los agentes de la CIA no traían uniformes ni insignias oficiales, así como armas de fuego. Incluso dijo que llevaban ropa de civil. Hace unos minutos, Milenio reveló una imagen que desmantela por completo esta versión del gobierno chihuahuense. La fotografía muestra a los agentes de la CIA, que han sido identificados como Richard Later Johnson, de 36 años, y John Dudley Black, de 44. ¿Qué creen? Usando uniformes de la fiscalía local. Ahí está la imagen. No sé si podamos ponerla en pantalla completa, que yo sé que suele tardar un ratito, pero ahí está la imagen. Véala usted mismo. Esta foto es la confirmación absoluta e ineludible de que la versión de Luis Chaparro era verdad y que en efecto la Fiscalía de Chihuahua les proporcionó uniformes a los gringos para que no fueran detectados por los militares mexicanos. Ahora, hay algunos panistas que ya se están curando en salud. Esto es IA, es inteligencia artificial. No, es una publicación exclusiva de Milenio, por eso citamos la fuente, es de Milenio. Con total transparencia y tal como se lo comuniqué al secretario García Harfuch en su oportunidad, el operativo fue diseñado y ejecutado por quienes tienen las atribuciones de experiencia y formación de policía e investigación criminal. De acuerdo con los nuevos datos incorporados a la carpeta de investigación, se ha corroborado un patrón de convivencia e interacción en contextos informales entre dichas personas extranjeras, el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación y otros integrantes de la Fiscalía General del Estado, lo que robustece y permite focalizar la hipótesis inicial planteada en las investigaciones. Efectivamente, las imágenes muestran que estas personas convergen en diversos momentos en las inmediaciones de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, sin que se advierta hasta este momento circunstancias que sugieran adiestramiento, instrucción, mando o cualquier otra función reservada a autoridades mexicanas. La evidencia analizada permite corroborar que estas personas no portaban uniforme de la Agencia Estatal de Investigación ni insignias oficiales de dicha corporación. Es importante señalar que hasta la fecha no se ha recibido respuesta formal a las solicitudes de información realizadas a la representación diplomática y consular de los Estados Unidos de América, así como al Instituto Nacional de Migración, con respecto de la identidad de dichas personas, su situación migratoria, sus acreditaciones en México y los cargos que eventualmente pudieran desempeñar. Asimismo, seguimos con las investigaciones que nos permitan establecer plenamente la identidad de 2 de ellas, quienes permanecen en calidad de desconocidos, ni determinar si desempeñaban alguna actividad o función vinculada con alguna agencia de seguridad consular o diplomática de los Estados Unidos de América. Hasta este momento, no existe registro de que el director de la Agencia Estatal de Investigación ni otros servidores públicos involucrados en el operativo hubieran solicitado autorización o informado a sus superiores respecto de la presencia e incorporación de personas extranjeras en el convoy.
de los nuevos datos de prueba incorporados a la investigación, se advierte la presencia informal de las presuntas personas extranjeras en las inmediaciones de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, cuando menos 2 fechas previas, así como horas antes de la salida del convoy con destino al municipio de Morelos. Estos indicios advierten que el día 16 de abril de 2026 se observa a uno de los presuntos extranjeros en el interior de las instalaciones antes mencionadas portando un arma larga en la mano derecha y en posición vertical, sin que se aprecie ninguna disposición de uso. Sin embargo, hasta este momento no se ha corroborado su portación o uso fuera de estas instalaciones, en el operativo o en otros lugares donde fueron identificadas estas personas de presunto origen extranjero. ¿Por qué no lo explican? No, el problema es otro. ¿Por qué había personas extranjeras en un operativo? ¿Quién los invitó? Porque está en contra de la ley. Ya dijo la Fiscalía que va a iniciar un proceso de invitar a los testigos para que informen cómo fue que se dio todo esto. Eso ya nadie quiere hablar de eso. El pueblo de México tiene que tener claro, primero, que la presidenta no cubre a nadie, no importa el partido político al que sea. Que la Fiscalía tiene que hacer las investigaciones porque es a la institución a la que le corresponde. ¿No? Ahora sí lo vi todo. Vinculados al cártel de Sinaloa. Hay fotos de los laboratorios, Juanito. Que al final del día eso sería lo importante, eso es lo que tendría que destacar la presidenta, el desmantelamiento de esos laboratorios que, por cierto, en algún momento tanto ella como López Obrador negaron la existencia de esos laboratorios, sí, ¿no? Hasta que la prensa norteamericana, creo que fue el New York Times, el que comenzó a publicar reportajes donde incluso entrevistaba a los llamados cocineros de metanfetaminas, ¿no? Bueno, ahora, digamos que lo que dice la presidenta es cierto, porque ella dijo ayer que el gabinete de seguridad, fíjate, el gabinete de seguridad, Omar García Harfuch, no tenía conocimiento de ese operativo, ¿no? Y que tampoco estaba enterada de la colaboración entre la Embajada de Estados Unidos y el gobierno de Chihuahua. A ver. Pues entonces, digamos que concediendo que eso es verdad, ¿no? Pero como bien dice Javier, a mí me parece que más bien el tiro va por otro lado. Me parece muy interesante esto, que al final del día va en contra de ella, porque, ¿por qué? Una pregunta así de primera, ¿por qué la Embajada de Estados Unidos y el gobierno de Chihuahua prefirieron en tal caso, dejar de lado al gobierno federal para desmantelar laboratorios de droga? Para a ver. Ese es un laboratorio desmantelado, Juan. A ver, ¿por qué prefirieron el gobierno, tanto Estados Unidos, la Embajada de Estados Unidos como el gobierno de Chihuahua, ¿por qué prefirieron dejar de lado a lo federal? ¿Acaso es un problema de confianza? Pero a ver, regresa la foto porque esos son de La Guardia, ¿no? No. A ver, pregunto, ¿los dejaron de lado porque hay un problema de confianza? ¿Por qué no confiaron? ¿Y por qué no? ¿No? Pues sí, o porque a lo mejor pidieron ayuda a la federación y nadie les hizo caso. A ver, ahora, ¿esto quiere decir que el gobierno de Estados Unidos prefiere operar con gobiernos que no son de Morena porque no son confiables? Vamos, a ver, ¿te despierta? No se te olvide que cuando vino la última vez Mario Rubio, no estaba el general secretario. Marco Rubio no estaba el general secretario en la Junta, no lo invitaron. Que no se nos olvide. Y entonces empieza a hablar que de la soberanía, que si esto es delito. A ver, señora, lo más importante es el combate al crimen organizado, desmantelar los laboratorios. Como ya les mostré, Wendy Chávez Villanueva, la titular de esta unidad creada por la gobernadora para autoinvestigarse, aseguró que los agentes de la CIA no traían uniformes ni insignias oficiales, así como armas de fuego. Incluso dijo que llevaban ropa de civil. Hace unos minutos, Milenio
reveló una imagen que desmantela por completo esta versión del gobierno chihuahuense. La fotografía muestra a los agentes de la CIA, que han sido identificados como Richard Later Johnson, de 36 años, y John Dudley Black, de 44. ¿Qué creen? Usando uniformes de la Fiscalía Local. Al general de brigada del Estado, al general, perdón, de brigada diplomado de Estado Mayor, porque aquí en Chihuahua los empresarios chihuahuenses. Obvio. ¿Acaso no lo viste venir? Este dinamismo empresarial se traduce también, como lo hemos dicho, desde hace varios años. ¡Demonios, Gov! ¡Eres realmente un genio! A nuestro dirigente nacional del PAN, mi querido amigo Marco Cortés Mendoza, gracias. Compartamos, pues, queridos amigos, que en Chihuahua tenemos un excelente y moderno sistema de videovigilancia que nos orgullece y nos ayuda a proteger a las familias. José tomado, ebrio. ¿Y qué? ¿No he chocado? Les pongo un ejemplo. Hace unos días en Cuauhtémoc, 346 minutos más tarde. ese sueño sigue vivo en cada carne asada o reunión. No me parece que este chico sea muy listo. Mueve la cabeza para decir que sí y dice que no cuando quiere decir sí. Hola, hoy quiero hablarles como siempre lo he hecho, con la franqueza que nos caracteriza como chihuahuenses. Y a todo esto que dicen claro, las y los amigos de Chihuahua, estamos actuando con legalidad, responsabilidad, con total transparencia y con absoluta firmeza. Siempre he sido respetuosa de la Constitución mexicana y de las leyes que ella emana. Última hora, la traidora a la patria, Maru Campos, confirma abiertamente que ella sigue órdenes de sus patrones, los Estados Unidos, y no está obligada a responderle al gobierno de México, confirmando que el Partido Acción Nacional es una agencia gringa trabajando para el gobierno trompista, y no para el pueblo de México. A comparecer o a una reunión de trabajo del Senado, quienes iban a hacer a la gobernadora de Chihuahua comparecer, pues están en esta lista roja del gobierno de los Estados Unidos. Vámonos dando cuenta quién es quién. La defensa de Campos argumenta que no puede comparecer ante legisladores que, según ella, están bajo investigación internacional. Intenta deslegitimar el citatorio del Senado, presentándolo como un ataque político impulsado por actores cuestionados. Mientras el gobierno federal exige rendición de cuentas por la presencia de agentes extranjeros, Campos se posiciona como víctima de un proceso impulsado por políticos con señalamientos graves. Con esto dejó claro Maru Campos que la orden de extradición contra Rocha Moya fue planeado y orquestado por el gobierno golpista de Trump junto con los vendepatrias panistas para poder tener argumentos legales. Pero el pueblo no somos tontos y exigimos cárcel por traición a la patria. Quitarles el poder. Ese es el punto. Sí. Lo otro dejémoslo para otro momento, sí. O averíguelo usted por su lado. Pero frente a la nación, frente a los mexicanos, caray, lo importante es ver a un gobierno que está decidido a todo para desmantelar este tipo de cosas. No. ¿Por qué no está decidido a eso? Porque son sus socios. Pero, exacto. Y viste, hablando de lo que estabas comentando, también el caso de Juan Pablo Penilla. Que luego ahora todo el mundo lo niega. Pero lo agarraron los gringos, ¿eh? Sí. Entonces, pues es un paso más atrás del PAN en un estado donde ya se le veía tambaleante. Y pues bueno, todo esto orquestado por la propia gobernadora. Que el cielo no es azul, ay mi amor, que es rojo dices tú, ay mi amor, ves todo al revés, ay mi amor, creo que piensas con los pies, ay mi amor,